El día de hoy tenemos con nosotros a un especialista que ya nos ha acompañado antes, Eduardo Díaz Avilés, un especialista en administración pública. El día de hoy nos acompaña para tratar el tema de lo que es la LOCEP, la Ley Orgánica de Servicio Público, para tratar lo que son competencias, alcances y relevancia. Eduardo Díaz es un consultor interno acreditado para gobiernos de calidad, versado en gobiernos de calidad norma ISO, versado en gestión de datos para el análisis político, versado en gobierno abierto para las Américas por la Escuela de Gobierno de la OEA, Washington en Estados Unidos, versado en gestión inteligente del agua por Columbia University, gobernanza y liderazgo público, Escuela de Gobierno en la OEA, especialista en mediación, negociación y cultura de paz por la UNESCO, certificado en comunicación política gubernamental y campañas electorales. Adicional a todo esto, es autor de 2 obras literarias registradas con derechos de autor en la Secretaría Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI. La primera es Gobernanza y la segunda, Código de Conducta para Movimientos y Partidos Políticos. Le damos una cordial bienvenida, Eduardo. Gracias por acompañarnos. Todo lo contrario, Francisco, gracias a usted por su gentil presentación y una bienvenida calurosa a esta masiva participación en esta sala de UTPL Daily, Francisco. Entonces, damos inicio a esta sesión, ¿verdad? Sí, de acuerdo, Francisco. Entonces, si usted me permite, voy a compartir pantalla para poder empezar con la conferencia. Ya, perfecto. Bueno, buenas noches con todos los participantes a esta conferencia que vamos a tratar algo sobre la Ley Orgánica del Servicio Público, LOCEP. Vamos a ver lo que es las competencias, el alcance y la relevancia. Yo me he permitido poner en estas láminas el contenido para hacerlo de manera ordenada. Dentro del contenido tenemos en el primer punto los principios, el ámbito y las disposiciones fundamentales. Como punto 2, las responsabilidades de los servidores públicos. Y dentro de ese tipo de responsabilidades están el 3, que es tipo de responsabilidades, el 3.1, sanciones disciplinarias, y 3.2, las causales de destitución. Francisco me había pedido que hablemos sobre el ámbito y las disposiciones fundamentales. Entenderán que la Ley Orgánica del Servicio Público no se puede abarcar en una hora, pero hablaremos sobre lo fundamental, ¿no? Que es sus principios, su ámbito, su alcance, y obviamente me he permitido poner sobre el tipo de responsabilidades que tienen los servidores públicos. En ese sentido, como preámbulo a esta conferencia, indicar que la Ley Orgánica del Servicio Público, como ustedes bien lo saben, la mayoría de estas salas son estudiantes de Derecho, otros abogados, otros en administración pública, está inspirada en la Constitución de la República del Ecuador, en la ley, en la ley laboral, en el Código de Trabajo y obviamente en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. El registro oficial se publicó con el suplemento 294 el 6 de octubre del año 2010 y tuvo una última modificación el 28 de marzo del 2016, aunque existió una reforma que la vamos a ver más adelante en el año 2017. El estado actual es vigente. Y para empezar, en esta conferencia me he permitido poner como parte cuáles son los elementos constitutivos por las que se creó la Ley Orgánica de Servicio Público. Con respecto a la administración pública, la Constitución de la República del Ecuador, en el capítulo 7 del título 4, dispone que la administración pública constituye un servicio a la colectividad y se señala además las instituciones que integran el sector público
y las personas que tienen la calidad de servidoras y servidores públicos. El numeral 16 del artículo 326 de la Constitución de la República dispone que en las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos y quienes cumplan actividades de representación directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Además, aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por el Código de Trabajo. Con ese fundamento como elemento constitutivo de la Ley Orgánica de Servicio Público, vamos a dar inicio a lo que es el artículo primero. Ustedes. El título primero del Servicio Público, capítulo único. Principios, ámbito, disposiciones fundamentales. Artículo 1. Principios. La presente ley se sustenta en los principios de calidad, calidez, competitividad, continuidad, descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que promuevan la interculturalidad, igualdad y la no discriminación. Ustedes como abogados en algunos casos, otros como estudiantes de derecho, podemos ver que el artículo primero de los principios de la presente ley guarda íntima relación con lo que establece el artículo 227 de nuestra Carta Fundamental, que establece cuáles son en cambio los principios de la administración pública. Y los principios de la administración pública, conforme lo establece nuestra Carta Magna, establece que la administración pública es un servicio a la colectividad, pero se singulariza que se rige por 11 principios, concordante con algunos de los principios de la Ley Orgánica del Servicio Público que están detalladas y singularizadas en este artículo primero, y son 23 principios que lo fundamentan. Artículo 2. Objetivo. El servicio público y la carrera administrativa tienen por objeto propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones mediante la conformación, el funcionamiento y el desarrollo de un sistema de gestión de talento humano sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación. Es importante señalar, queridos participantes, que con respecto al artículo primero, principios, y el artículo 2, objeto, ustedes como conocedores del derecho, ustedes saben que conforme lo establecen en derecho administrativo, violar un principio es más grave que transgredir una norma, porque el principio es el fundamento nuclear de todo un sistema. Es la base fundamental por la que se conforman los estados. Entonces, a los estudiantes de derecho, a los abogados o futuros profesionales del derecho, a tener en cuenta que los principios son fundamentales en cuanto a las leyes orgánicas, en cuanto a las disposiciones que constan en la Constitución de la República del Ecuador, porque es el mandamiento nuclear de todo un sistema. Artículo 3. El ámbito. Las disposiciones de la presente ley son de aplicación obligatoria en materia de recursos humanos y remuneraciones en toda la administración pública que comprende. 1.
los organismos y dependencias de las funciones. Como ustedes saben, voy a hacer aquí una pausa, con la Constitución del 2008, el Estado ecuatoriano dejó de tener, hasta el 2008 teníamos 3 poderes del Estado y se llamaban poderes, que era el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Con la Constitución del 2008, esos denominados poderes cambiaron por el término funciones y tenemos ahora 5 funciones: la ejecutiva, la legislativa, la judicial, la electoral, la de transparencia y control social, pero dentro de los organismos de estas disposiciones legales de la Ley Orgánica del Servicio Público en el ámbito, también consta la Justicia Indígena, la Procuraduría General del Estado y obviamente la Corte Constitucional, ¿no? 2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y regímenes especiales. 3. Los organismos y entidades creadas por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. Y 4, las personas jurídicas creadas por acto normativa de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales para la prestación de servicios públicos. Ahora, yo me he centrado en esta conferencia por temas de tiempo, hablar fundamentalmente sobre las responsabilidades de los servidores públicos. ¿Y por qué? Porque en la administración pública nos encontramos todos los días de la vida los usuarios y quienes ejercen las funciones como servidores públicos tienen que tener muy en cuenta cuáles son sus tipos de responsabilidades, las sanciones disciplinarias y los causales de destitución. Sobre los servidores públicos, el artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público indican lo siguiente: son servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Y en la misma Carta Fundamental, el artículo 228 establece de manera taxativa que el ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa se realizarán mediante un concurso de méritos y oposición en la forma que determine la ley, con excepción de las y los servidores públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción. Esta parte es fundamental. Su inobservancia provocará la destitución de la autoridad nominadora. Cuando la ley orgánica del servicio público se refiere a la autoridad nominadora, ustedes habíamos visto en la plantilla anterior que quiénes son las autoridades nominadoras. Acuérdese que en el caso de los gobiernos autónomos y descentralizados, la autoridad nominadora en ese caso puede ser un gobierno municipal, cantonal, parroquial, provincial, ¿no? Entonces, depende obviamente de la unidad de talento humano, UTA, que haya inobservado lo que establece el artículo 228, es decir, nadie puede ingresar al servicio público o ascender o tener una promoción dentro de la carrera administrativa sin cumplir los requisitos de ley. ¿Y cuáles son los requisitos de ley? Haber ganado el concurso mediante méritos y oposición conforme lo determina la ley, conforme lo determina la ley. Y como expresa claramente aquí la LOCEP, a excepción de los funcionarios de libre nombramiento y aquellos funcionarios públicos nombrados o que han ejercido su cargo por elección popular. Con respecto a las responsabilidades de los servidores públicos, con este artículo quizás nos encontramos frecuentemente
justamente cuando se quieren iniciar actos administrativos. El artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador lo establece claramente. Ningún servidor público estará exento de responsabilidades por actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, es decir, de acción u omisión, y será responsable administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de bienes, de fondos, bienes o recursos públicos. Ustedes saben que la ley manda, prohíbe o permite, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, el servidor público está exento a esas, no está exento de responsabilidad alguna, incluso sobre responsabilidad penal, que entra ya el tema de, del cohecho, del peculado, podría entrar un tema de lavado de activos, de enriquecimiento privado e incluso no justificado. Entonces, todo lo que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal guarda íntima relación o es concordante con lo que establece el código, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador. ¿Cuáles son las prohibiciones de los servidores públicos? Según el artículo 24, una vez que acabemos de esta primera parte, voy a ingresar a la LOCEP. Según el artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio Público, están singularizadas específicamente cuáles son las 17 prohibiciones expresas impuestas a los servidores públicos. Y dentro del régimen disciplinario, el artículo 41 de la LOCEP dispone: la servidora o servidor público que incumpliere sus obligaciones o contraviniere las disposiciones de esta ley, sus reglamentos, así como las leyes y normativa conexa, incurrirá en responsabilidad administrativa que será sancionada disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o penal que pudiera originar el mismo hecho. Es decir, ustedes saben, estimados participantes, que el desconocimiento o la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad alguna. Y eso quiere decir que cuando uno entra en el servicio público, obviamente, uno de los temas fundamentales con los que tiene que estar familiarizado el servidor público es, por una parte, la ley orgánica de servicio público, porque es justamente la ley que rige, fundamenta y observa las obligaciones del servidor público como tal, concordante obviamente hasta por jerarquía constitucional, ¿no? La Constitución de la República del Ecuador, la ley laboral, el Código de Trabajo y la ley de la, orgánica de la Contraloría General del Estado. Cuando uno estudia la LOCEP, la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, se puede dar cuenta que en la mayoría de sus artículos, sobre todo en lo que tiene que ver con derechos y obligaciones, artículo 4, hasta el 43, como ya vamos a ver, es concordante con la Constitución de la República, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, justamente porque tiene concordancia con respecto a las responsabilidades administrativas, con respecto a las responsabilidades civiles e incluso penales. Ustedes saben que esto puede escalar tan arriba que ya tiene que ver a temas que van más allá de solamente sanciones disciplinarias, ya tiene que ver aquí el tema de una auditoría gubernamental, del tema de la Contraloría General del Estado. ¿Cuáles son las faltas disciplinarias dentro del servicio público? Bueno, el artículo 42 de la Ley Orgánica del Servicio Público establece en sus letras A y B, en la letra A faltas leves y en la letra B faltas graves. Las faltas leves son aquellas acciones u omisiones, acuérdense que todos los actos, no solamente en el servicio público, se dan por acción u omisión, ¿no? Entonces, las faltas leves son aquellas acciones u omisiones realizadas por descuido o desconocimientos leves, como su nombre lo dice, siempre que no alteren o perjudiquen gravemente al normal desarrollo y desenvolvimiento del servicio público.
esto quiere ver, este tema de faltas leves tiene que ver más, por ejemplo, cuando ustedes estudian la ley orgánica del servicio público, se van a dar cuenta que dentro de los deberes y de las obligaciones está que un servidor público no podrá llegar atrasado con más 10 minutos de retraso, que cuando tiene un permiso médico no podrá excederse de 3 horas siempre y cuando tenga una certificación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A eso se llaman faltas leves, pero obviamente la concurrencia de esas faltas leves incurren ya en faltas graves, ¿no? La letra B sobre las faltas graves indica que son aquellas acciones u omisiones que contraríen de manera grave, como se fundamenta en la ley, el ordenamiento jurídico o alteren gravemente el orden institucional. La sanción de estas faltas está encaminada a preservar la probidad, la competencia, lealtad, honestidad y moralidad de los actos realizados por las servidoras y servidores públicos y se encuentran determinadas en el artículo 49 de esta misma ley. Si ustedes se dan cuenta, estimados participantes, la letra B sobre las faltas graves es concordante igual, guarda íntima relación con lo que vimos en el inicio de esta conferencia, es decir, con lo que establece el artículo 1 de la Ley Orgánica de Servicios Públicos, que es los principios. ¿Por qué? Porque aquí habla que la sanción de estas faltas está encaminada a preservar la probidad, la competencia, la lealtad, la honestidad y moralidad de los servidores públicos. Y nosotros veíamos de manera singularizada que los principios de la ley orgánica del servicio público está detallada bajo 23 principios fundamentales y que tiene concordancia con los 11 principios fundamentales que también determina el artículo 227 y con respecto a la administración pública. Aquí me gustaría hacer hincapié en algo importante. Ustedes como estudiosos del derecho o aquellos estudiantes de administración pública que están aquí, saben y sabemos que la Constitución se interpreta de dos maneras. De manera filológica, que es la interpretación del texto de la norma jurídica. Esa es la filología, que se interpreta el texto de la norma jurídica. Y consecuencialista, que es la interpretación del texto por ética normativa, es decir, por ética de valor. Y cuando se refiere a por ética normativa, se refiere justamente a las disposiciones de los principios que fundamentan a la Constitución, a la ley y a las leyes orgánicas. ¿Cuáles son las sanciones disciplinarias? El artículo 43 de la Ley Orgánica del Servicio Público establece que existen 5 sanciones disciplinarias que le establecen. A, amonestación verbal. B, amonestación escrita. C, sanción pecuniaria. Sanción pecuniaria administrativa. D, suspensión temporal sin goce de remuneración. Y E, destitución. Sobre el sumario administrativo, lo determina el artículo 44 de la Ley Orgánica del Servicio Público y establece qué es el sumario administrativo. Es el proceso administrativo, oral y motivado, por el cual el Ministerio del Trabajo determinará el cometimiento o no de las faltas administrativas graves establecidas en la presente ley. Por parte de una servidora o un servidor público de una institución pública e impondrá la sanción disciplinaria correspondiente. Acuérdense que para tener que la unidad nominadora, vamos a poner un ejemplo del GAD, a través de la unidad de talento humano de UTA, tiene que poner en conocimiento, obviamente, del Ministerio de Trabajo, para que el Ministerio del Trabajo, como dice aquí, determine a través de un sumario administrativo el cometimiento o no de faltas administrativas graves. Ese sería el procedimiento
regular con respecto a un sumario administrativo. Sobre la cesación de funciones, el artículo 47 de la Ley Orgánica del Servicio Público dispone: A. ¿Por qué se puede dar la cesación de funciones? Por renuncia voluntaria formalmente presentada. B. Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente. C. Por supresión del puesto, es decir, la eliminación de hasta de esa partida presupuestaria. Eso lo vemos también en los asientos contables cuando se estudia auditoría gubernamental, ¿no? D. Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante sentencia ejecutoriada. E. Por remoción y F. Por destitución. G. Por revocatoria del mandato. Esto sería, acuérdese, que cuando nosotros lo vimos en las plantillas anteriores, que el servidor público es todo funcionario, servidor, que ejerce una función, una potestad estatal. Y aquí dentro de estas potestades estatales, vimos que están los servidores públicos que ejercen un cargo, pero también están aquellos de libre remoción y también los servidores que están bajo elección popular. Por eso se refiere aquí por revocatoria del mandato, ¿no? Aquí entraría el tema, incluso en el caso de un presidente de la República, un juicio político en la función legislativa. Tendríamos que, aquí también entrarían las competencias cuando se presentan faltas graves ante la función electoral. Ante la función electoral puede ser de un prefecto, puede ser de un alcalde, cuando ha habido incluso violencia política, se puede pedir una revocatoria del mandato, más allá de las responsabilidades penales que se puedan observar eh, dependiendo del grado de las faltas que ha cometido el servidor público. H. Por ingresar al sector público, como lo vimos hace un momento, ¿no? Sin ganar el concurso de mérito y oposición. Y aquí hay un tema fundamental que lo estudiamos en servicio público. Si en esa materia se estudia en servicio público, uno estudia que no solamente se le destituye a la persona que ha ingresado al servicio público sin ganar el concurso de mérito de oposición, también se le destituye, no es que hay una sanción disciplinaria, también se le destituye a aquel funcionario que como entidad nominadora permitió el acceso de ese funcionario sin ganar el concurso de méritos y oposición. Y por acogerse a los planes de retiro voluntario con indemnización. J, por acogerse al retiro por jubilación. K, por compra de renuncias con indemnización. L, por muerte. Y M, en los demás casos previstos en esta ley. Sobre la destitución, que es una ya, llegar al tema de destituciones de haber cometido una falta, como vimos en la letra B, es una falta grave, ¿no? ¿Qué dispone el artículo 48 de la Ley Orgánica del Servicio Público? Letra A, incapacidad probada en el desempeño de sus funciones, previa evaluación de desempeño e informes. Miren que otra vez hace referencia a lo que acabábamos de hablar. Previa evaluación de desempeño e informes del jefe inmediato y la unidad de administración de talento humano, el UAT. ¿Por qué? Porque la unidad nominadora y su jefe inmediato son quienes obviamente tienen que hacer esa evaluación de desempeño. Pero claro, llegar a una incapacidad probada en el desempeño de las funciones, yo no creo que solamente de un servidor público, ¿no? Sino de hasta en la parte privada, ese tema sería bastante lamentable. B, abandono injustificado del trabajo por 3 días, por 3 o más días laborables consecutivos. Tanto en derecho público como en derecho privado aplica esta letra B con respecto a lo que establece el artículo 48 de la Ley Orgánica del Servicio Público, porque si bien los empleados privados se rigen al Código de Trabajo,
Acuérdese que el abandono injustificado del trabajo por 3 o más días laborables consecutivos también es motivo suficiente para un visto bueno, y ustedes como estudiosos del derecho lo saben. Igual en el caso del servicio público. C. Haber recibido, indudablemente, sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de cohecho, peculado, concusión, prevaricato, enriquecimiento ilícito y en general por los delitos señalados en el artículo 10 de esta ley. Hablábamos en la parte preliminar de esta conferencia que justamente esto guarda íntima relación ya con las responsabilidades penales que afecten el buen desempeño de la administración pública, porque están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, como lo es el cohecho, como lo es el cohecho, la acción de dar, peculado, la acción de recibir, la concusión, el prevaricato más se refiere obviamente ya aquí al tema judicial, ¿no? Jueces y fiscales, la prevaricación judicial. ¿Y qué quiere decir la prevaricación judicial? Ustedes como abogados o estudiosos del derecho saben que la prevaricación judicial es justamente emitir resoluciones o resolver algo que vaya o contravenga el derecho, que contravenga el derecho. Eso es el prevaricato. El enriquecimiento ilícito y en general por los delitos señalados en el artículo 10 de esta ley. La letra D dice recibir cualquier clase de dádiva, regalo o dineros ajenos a su remuneración. Eso también está establecido. Yo les sugiero a todos los compañeros y a toda esta sala poner mucho énfasis desde el artículo 4 hasta el artículo 40 de la Ley Orgánica del Servicio Público. Porque claro, yo no me he permitido poner aquí por cuestiones de tiempo, porque miren, son ya 7:43, pero están singularizadas de manera detallada las prohibiciones expresas, taxativas, que no puede hacer un servidor público. Y parecerían detalles menores, pero la suma de esos detalles menores pueden recaer ya en responsabilidades no solo administrativas, sino civiles y penales. Y hay que tener muy en cuenta eso, ustedes como futuros abogados, otros aquí en la sala como abogados ya, porque justamente esas responsabilidades son las que luego un servidor público quiere que un abogado en su ejercicio profesional defienda lo que por ética, por moral, no se debe y no se puede defender, porque sería torcerle al derecho. Y el derecho está justamente para que se respete la Constitución y la ley, ¿no? D, ingerir licor o hacer uso de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en los lugares de trabajo. Hay muchos servidores públicos que no toman en cuenta este tema, pero esto es motivo de destitución, no es un tema de una sanción disciplinaria, de destitución. Pues sí, pero si solo me tomé un trago, doctor, usted tiene que decirle, ese solo me tomé un trago es motivo suficiente para, conforme lo establece el artículo 48 de la Ley Orgánica del Servicio Público, usted sea destituido. Porque el artículo 48, letra E, dispone que ingerir licor o hacer uso de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en los lugares de trabajo es motivo de destitución. Entonces, y lo digo esto, ¿por qué? Porque no se puede defender lo que moralmente no se puede defender. Además que así lo establece la ley. F, injuriar gravemente de palabra u obra a sus jefes o proferir insultos a compañeras o compañeras de trabajo, cuando éstas no sean el resultado de provocación previa o abuso de autoridad. Yo les decía a ustedes hace un momento que lean las disposiciones del artículo 4 al artículo 40, justamente ¿por qué? Porque ahí se establece claramente que un servidor público
cuando quiere ser obligado por su jefe inmediato superior sobre algo que contravenga la ley, el servidor público puede oponerse a hacer, claro que sí, pero tiene que hacer un memorando a la Unidad Administrativa de Talento Humano, UAT, y obviamente poner en conocimiento de su superior del motivo por el cual no quiere firmar una resolución, una acta, una disposición. ¿Por qué? Porque le están pidiendo algo que le contravenga la ley. También esos son parte de sus derechos, esos no son deberes y obligaciones, son parte de los derechos del servidor público. Y este tema de las injurias graves, como ustedes pueden ver, es motivo de destitución, pero incluso esto ya recae en el ámbito penal, porque ustedes saben que el tema de las injurias, de las calumnias, están tipificadas también en el Código Orgánico Integral Penal. Aquí podría incluso verse, decía, resultado, dice, a compañeras o compañeros de trabajo, aquí podría verse otro tipo de delitos, violencia psicológica. Acuérdese que el tema aquí es ya bastante sensible, no es cuestión de coger, inventarse y decir cualquier cosa porque está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal y para un servidor público es fundamental saber qué norma y ley le rige y sobre todo cuáles son sus deberes, sus derechos, pero también sus obligaciones, justamente para no incurrir en acciones disciplinarias, en sumarios administrativos y peor aún en temas de destitución. Con respecto a los mismos, a las mismas letras que disponen la destitución en el artículo 48 de la misma ley, la letra G dice asistir al trabajo bajo evidente influencia de bebidas alcohólicas o de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Claramente lo determina la letra. Asistir al trabajo bajo evidente influencia de bebidas alcohólicas o de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Eso quiere decir, ya lo vimos que creo que decía la letra, me parece que era la B, que decía encontrarse en el lugar de trabajo bebiendo, ¿no? Aquí dice asistir al trabajo bajo evidente influencia. Entonces hay que tomar en cuenta todas estas disposiciones de la ley. La letra H dice incurrir durante el lapso de un año en más, yo les había comentado esto, en más de 2 infracciones que impliquen sanción disciplinaria de suspensión sin goce de remuneración. Y suscribir, otorgar, obtener o registrar un nombramiento o contrato de servicios ocasionales contraviniendo disposiciones expresas de esta ley y su reglamento. Futuros abogados, suscribir, otorgar, obtener o registrar un nombramiento o contrato de servicios ocasionales contraviniendo disposiciones expresas de esta ley y su reglamento. También incurriría ya ahí, no solamente en la destitución con las respectivas sanciones disciplinarias, sino ya en un tema penal. J, incumplir los deberes impuestos en el literal F del artículo 22 de esta ley o quebrantar las prohibiciones previstas en el artículo 24 de esta ley. K, suscribir y otorgar contratos civiles de servicios profesionales contraviniendo disposiciones expresas de esta ley y su reglamento. En esto voy a profundizar un poco. Suscribir y otorgar contratos civiles de servicios profesionales
contraviniendo disposiciones expresas de esta ley y su reglamento. Y cómo la Unidad Administrativa de Talento Humano, por sus siglas, UAT, sabe que se ha suscrito, se ha otorgado un contrato civil de servicios profesionales que contraviene la ley y las disposiciones expresas de la LOCEP a través de la auditoría gubernamental. Porque cuando hay una auditoría gubernamental, lo primero que va a ver el auditor, por una disposición de la Contraloría General del Estado, lo primero que va a ver es ver si el servidor público observado está cumpliendo todo lo que establece en la ley orgánica del servicio público. 1. 2. Y cuando se trata de coordinadores o jefes de área, lo primero que va a determinar un auditor en la auditoría gubernamental es ver si se han suscrito o se han otorgado contratos civiles de servicios profesionales contraviniendo disposiciones que están expresas en la ley. Entonces, aquí ustedes se van a encontrar con concordancias en la LOC, que es la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Letra L, realizar actos de acoso o de abuso sexual, trata, discriminación o violencia de género o violencia de cualquier índole en contra de servidoras o servidores públicos o de cualquier otra persona en el ejercicio de sus funciones u actos que serán debidamente comprobados. Estimados profesionales del derecho, tomar en cuenta ustedes que no se puede defender lo que por ética de valor es indefendible, no solamente porque contraviene disposiciones legales, sino porque recuerden ustedes que como profesionales del derecho también podrían ser principios fundamentales de la administración pública establecidas en el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece que la administración pública es un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, transparencia, colaboración, coordinación, evaluación. Y les decía yo en la parte preliminar de esta conferencia que violar un principio es más grave que transgredir una norma porque principio por doctrina y conceptualmente es el mandamiento nuclear de todo un sistema. Les dejo este dato interesante, me lo sé de memoria. Lo dice así uno de los más grandes abogados y doctrinarios del derecho administrativo, Bandera de Melo, página 53. Habla justamente sobre el mandamiento nuclear de un sistema y la violación de un principio al Estado. Bandera de Melo, página 53, curso de Derecho Administrativo. Tener en cuenta, futuros abogados o abogados en esta sala, que realizar actos de acoso o abuso sexual, trata, discriminación, violencia de género o violencia de cualquier índole en contra de las servidores o servidores públicas o de cualquier otra persona en el ejercicio de sus funciones, actos obviamente que deben ser comprobados, no solamente que es motivo de destitución. Ustedes saben que eso ya tiene responsabilidad completamente penal. Y lo único que va a provocar es que, aparte de ser destituido, el señor va a terminar en la cárcel, ese servidor público, porque están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, el acoso sexual, la violencia psicológica, la violencia de género. Entonces, y estas disposiciones generales de la Ley Orgánica del Servicio Público hay que tenerlas en cuenta como profesionales del derecho porque hay cosas que simplemente por ética de valor no se pueden defender. G. Asistir al trabajo en evidente
No, ya me regresé, perdón. M. Haber obtenido la calificación de insuficiente en el proceso de evaluación del desempeño por segunda vez consecutiva. Ojo, tomar en cuenta, señores abogados, que motivo de destitución también es que un servidor público sea evaluado con un desempeño insuficiente por segunda vez consecutiva. Las evaluaciones, para que ustedes tengan en cuenta y en consideración, se las hace anualmente y las hace el jefe de área o su jefe inmediato superior, y todas esas evaluaciones son remitidas a la UAT, a la Unidad Administrativa de Talento Humano, y conforme el proceso administrativo, la UAT tiene que remitir al Ministerio de Trabajo. Justamente, ¿para qué? Para ver si es motivo de destitución cuando no ha sido evaluado de buena manera, pero también para ser promovido, como ya lo vimos en las plantillas anteriores, porque tiene una buena calificación en su desempeño, porque tiene competencias, porque dentro de sus competencias el servidor público ha alcanzado más diplomas dentro de su carrera profesionalizante, lo cual le permite acceder a cargos superiores. No solamente la ley está para evaluar un desempeño insuficiente, también está para evaluar un desempeño eficiente y eficaz, ¿no? Letra N, ejercer presiones, perdón, e influencias, aprovechándose del puesto que ocupe, a fin de obtener favores en la designación de puestos de libre nombramiento y remoción para su cónyuge, conviviente en unión de hecho, parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Voy a volver a dar lectura a esto porque me voy a desviar un poco para singularizar y detallar lo que nos dice la letra N, ya bajándole a lo que dice la ley. Ejercer presiones e influencias aprovechándose del puesto que ocupe a fin de obtener favores en la designación de puestos de libre nombramiento y remoción para su cónyuge, conviviente en unión de hecho, parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Señores abogados, futuros profesionales del derecho, una de las disposiciones generales, por favor, vuelvo a ser reiterativo, observar lo que establece desde el artículo 4 al 40 de esta ley, de la Ley Orgánica del Servicio Público. Se establece claramente, se establece ahí que ningún servidor público puede incurrir en el tema del nepotismo con respecto al cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Es imposible, es imposible. Y segundo, cuando hablamos aquí de ejercer presión e influencias aprovechándose del puesto que ocupe, ustedes como buenos abogados entenderán que esto incurre en un delito penal. ¿En qué delito penal incurre conforme lo determina el Código Orgánico Integral Penal? Tráfico de influencias. El tráfico de influencias está tipificado justamente en ejercer presión e influencias, aprovechándose de su puesto que ocupe para obtener un favor o un resultado o una resolución. Tráfico de influencias. Letra Ñ. Reforma. Cuando yo inicié esta conferencia hace ya una hora, les había expuesto, me lo sé de memoria, que esta ley se creó el 6 de octubre del año 2010. Y se creó con la finalidad de normar y regular la administración pública, y que está inspirada en la Constitución de la República del Ecuador, en la Ley Laboral, el Código de Trabajo, y con concordancias en la Ley Orgánica, la Contraloría General del Estado. Pero les dice hincapié que hubo una reforma
en el artículo 3 del 9 de noviembre del año 2017. ¿Y cuál es esa reforma del artículo 3? Dice, atentar contra los derechos humanos, escuchen, atentar contra los derechos humanos de alguna servidora o servidor de la institución mediante cualquier tipo de coacción, acoso o agresión, con inclusión de toda forma de acoso laboral a una compañera o compañero de trabajo, a un superior jerárquico mediante un inmediato o de una persona subalterna y, o las demás que establezca la ley. Este artículo reformado, artículo 3 del 9 de noviembre del 2017, tuvo esta reforma. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. Atentar, porque el artículo 3 hasta el año 2016, del 6 de octubre del año, del 6 de octubre del año 2010, y con una reforma en el año 2016, no establecía, ustedes que estudian derecho, miren los alcances del menoscabo sustancial y van a poder determinar que el tema menoscabo sustancial está íntimamente ligado con los derechos humanos por coacción, por acoso, por agresión. Además que el menoscabo sustancial es tan amplio, ¿por qué? Porque es subjetivo, no se lo puede ver, pero es el daño causado inminentemente en una persona y que puede incurrir ya en un delito penal, como hemos visto con casi todas las letras de las disposiciones que establece el artículo 48 de la Ley Orgánica del Servicio Público. Varias de las disposiciones del artículo 48, indudablemente que tienen incurrencia civil y penalmente, ¿no? La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado sobre la ejecución e imposición de sanciones establece, ojo, no es el artículo 48 de la LOCEP, el artículo 48 es de destitución. Ahorita me voy a referir al artículo 48 de la LOCGE, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que guarda relación con lo que establece la LOCEP. Y dice, las sanciones de destitución, de multa o ambas conjuntamente las ejecutará la correspondiente autoridad nominadora. Recuerden ustedes, profesionales del derecho, que la autoridad nominadora es su jefe inmediato superior, pero siempre la UAT. ¿Qué es la UAT? Por sus siglas, UATH, Unidad Administrativa de Talento Humano, de la institución del Estado, de la que depende el servidor a requerimiento y por resolución ejecutoriada de la Contraloría General del Estado sobre la ejecución de las sanciones y, en su caso, de la recaudación de multas. Sobre los recursos, el artículo 49 de la misma ley, es decir, de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, establece que las decisiones que impusieren sanción de destitución, de acuerdo con este capítulo, son definitivas. Ojo, definitivas en la vía administrativa, pero obviamente conforme a derecho, ¿no? Acuérdense que sobre todo la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, y la LOCEP, y como toda ley, se fundamenta en lo que establece el artículo 76 de la Constitución. ¿Qué establece el artículo 76? Debido proceso. Debido proceso, estimados futuros abogados de la República. Artículo 75, tutela efectiva de derechos. Artículo 82, seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque son concordantes. Para que haya el uno, tiene que existir el otro. No puede haber una tutela judicial efectiva, imparcial y expedita los derechos si no hay el artículo 76, si no hay un debido proceso. Y si se falta el debido proceso y a la tutela efectiva de derechos, indudablemente que se está contraviniendo lo que establece el artículo 82, seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque la seguridad jurídica es la aplicación de las leyes previas públicas, claras y aplicadas conforme lo establece la Constitución y la ley, ¿no? Entonces aquí dice claramente, de acuerdo con este capítulo son definitivas en la vía administrativa, pero obviamente pueden impugnarse ante los tribunales distritales de lo contencioso administrativa.
decir, aquí ya se irían a la vía administrativa, ¿no? Dentro del término de 30 días contados desde el día siguiente de la notificación con la decisión de la sanción. Entonces aquí habría, obviamente, que irse ya a lo contencioso administrativo. Acción penal. ¿Qué nos dice el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado? Si ustedes se dan cuenta, todos los que yo les dije preliminarmente, tiene concordancia. Yo les decía que esta ley, la Ley Orgánica del Servicio Público, creada el 6 de octubre del 2016, nos deberíamos saber de memoria, creada el 6 de octubre del 2016, con una reforma en el 2016 y con única reforma en el artículo 3 en el año 2017. Fue inspirada en la Constitución de la República del Ecuador, la ley laboral, el Código de Trabajo, pero, obviamente con el mandamiento nuclear de lo que establece la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, quien es justamente quien supervisa y controla a los servidores públicos y toda la administración pública. ¿Y qué establece el artículo 50 de la LOGE? Dice que la imposición de las multas previstas en esta ley y en las demás leyes, la destitución del cargo o las dos sanciones impuestas a la vez, no enervan la acción penal correspondiente. ¿Qué significa de esto de no enervan la acción penal correspondiente? Enervan mucha gente, no es que me estoy burlando, ¿no? Pero la gente que no conoce o que no conoce este término en derecho, piensan que enervan es exacerbarse, enojarse, ¿no? El término enervan en derecho corresponde a que no le quita la responsabilidad de que siga su curso en otras materias. Por eso dice, no enervan la acción penal correspondiente. Porque obvio, la imposición de multas previstas en esta ley y en las demás leyes, la destitución del cargo, las sanciones impuestas a la vez, no enervan la acción penal correspondiente, si fuera el caso, ¿no? La responsabilidad penal. Yo les agradezco, me he extendido un poco más de la cuenta. Para mí ha sido un gusto ver a una sala tan expectante, sobre todo muy respetuosa. Han permanecido al pie de esta audiencia, empezamos 100 y seguimos los 100. Y si ustedes quisieran hacer alguna pregunta, por favor que Francisco los modere y los dé paso, para no extendernos más allá de 10 minutos por mi tiempo también, que tengo otras actividades, compañeros. Michael, Señor sí, ayúdenos por favor, profesor, de la manito. Vamos con Michael Vera. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por la oportunidad de poder conectarme. Doctor, mi pregunta va enmarcada más que todo al ámbito de que si nosotros tenemos conocimientos anteriormente en las instituciones públicas, como incluso la Policía Nacional, también se basaba en la LOCEP. No sé si me escucha bien. Le escucho, sí, pero hay como que un poco de audio de fondo, pero dígame nomás que le estoy poniendo Entonces, atención. la pregunta va enfocada en que si bien es cierto, la Constitución indica que se nos regula bajo la pirámide de Kelsen y la ley está por encima del código. Actualmente la Policía Nacional está regulada bajo el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Pública, pero si hay un conflicto de leyes, la LOCEP puede ser utilizada por algún tipo de ámbito administrativo. Excelente pregunta, Michael. De verdad que excelente pregunta. Usted bien lo ha dicho, la pirámide de Hensel, y efectivamente usted sabe que dentro del servicio público dice claramente desde el artículo 440, dice, se excepcionan a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Justamente lo que usted acaba de decir. Claro, que podemos ver que aquí quizás habría un vacío, porque, ¿por qué? Porque si usted... como usted bien lo expresa, la Constitución es la norma suprema. ¿Y qué dice la norma suprema? Ahí se puede aplicar lo que establece el artículo 233, sería mi recomendación. ¿Qué dice el artículo 233? Todo servidor y servidora pública, no dice algunos, dice todo servidor y servidora pública que esté en el ejercicio de sus cargos,
no estará exento de las responsabilidades administrativas, civiles y penales. Mi respuesta sería obviamente que por jerarquía constitucional, aplicando lo que establece el artículo 424 y 425, se pueda realizar algún tipo de acción constitucional. Yo creo que eso ya sería una acción extraordinaria de protección, habría que ver el tema, ¿no? Pero esa sería la respuesta, Michael. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Vamos con María Ponce. María, adelante. Buenas noches con todos. Muchas gracias, señor profesor. El tema muy importante. Yo soy servidora pública y quiero hacer una consultita y trabajo en el área de talento humano. En el momento que suprimen las partidas, bien literal ahí que puede haber salida por supresión de partidas. Supongamos mi criterio. Yo tengo 20 años en el servicio público, pero correcto, en esta institución que estoy actualmente tengo 9 años. Si suprimen mi partida, sé que deben pagar la liquidación y todo lo que compete desde el primer año que yo entré al servicio público. Por supuesto. O solo el 9 que estoy ahí. No. Qué muy buena pregunta, y le digo porque estudié eso justamente en servicio público. Sí. Obviamente, si eliminan la partida presupuestaria, se elimina el puesto, eso está clarísimo. Pero obviamente tienen que pagarle desde el año que usted empezó, porque usted no puede ser suprimida de sus derechos desde cuando inició el trabajo en el servicio público, María. Muchas gracias. Le sugiero leer desde el artículo, mire, tómese como debercito, aunque le cueste una horita leerse, lo que les dije hace un principio, desde el artículo 4 al 40, están detalladas. Yo por tiempo, no, me encantaría hacerlo, pero nos diríamos 5 horas de conferencia. Pero ahí están detalladas cómo se liquida, cómo es el pago de la jubilación, qué pasa si se suprime una partida presupuestaria, a qué tiene acceso el servidor público. Eso ya es parte de los derechos. Por favor, del artículo 4 al 40, mi querida María. Ya, y otra consultita, verá, doctor. Yo creo que voy a necesitar sus servicios. No sé si nos puede dar un número telefónico, porque realmente estamos en ese caso muchas personas y creo que vamos a necesitar los servicios por las ilegalidades. María, mire, aquí están, en esta última plantilla, están mis redes sociales, Eduardo Díaz A, en Facebook, Instagram, y mi correo electrónico personal, que es de diazavilez@yahoo.es. Yo esta conferencia, obviamente, como su nombre bien lo dice, es un apoyo, es un gratuito, más bien yo le agradezco a Francisco, pero cualquier inquietud me lo pueden mandar al correo electrónico, porque si no yo estaría haciendo aquí algo que tampoco me permite. Estamos hablando justamente de principios de ética y valor, ¿no? Ya. Muchas gracias María, por su ayuda. Gracias. Continuamos con Nixon. Antes de continuar con Nixon, en el chat he estado colocando en el transcurso de la conferencia tanto lo que es el formulario de registro y también donde pueden ubicar a nuestro ponente Eduardo Díaz, su cuenta de Facebook y su cuenta de Instagram. Bueno, Nixon, contigo terminamos. Adelante. Estimado doctor, muy buenas noches. Muy excelente la ponencia. Muchas gracias. Una consulta similar a, bueno, soy servidor del Cuerpo de Bomberos, pero también nos dicen que nos regimos bajo el COESCO, pero en caso de conflicto de leyes, según la pirámide de Kelsen, nosotros también tenemos la ley de defensa contra incendios, y en caso yo creo que una resolución prevalecería ella, ¿no es verdad, doctor? O sea, mire, no me gustaría, Nixon, darle una respuesta así muy prematura, porque primero habría que singularizar cuál es el caso, ¿no? Pero indudablemente que ustedes obviamente también tienen regímenes especiales y podrían hacer valer sus derechos de acuerdo a esos regímenes especiales que los establece la norma, estimado Nixon. Ya, doctor, gracias. Listo. Bueno, vamos por terminada la sesión. Eduardo, muchísimas gracias. Esperamos poder contar contigo para una nueva sesión, para poder complementar todo el contenido que nos has proporcionado el día de hoy. Compañeros asistentes, el día lunes 23 de octubre a las 7 de la noche, vamos a estar tratando un tema de derecho familiar con un psicólogo, Marco Moscoso, sobre lo que es el ciclo de la violencia y del maltrato.
abordado obviamente para la parte del derecho familiar. Están todos cordialmente invitados. También estaba enviando junto a las redes de nuestro ponente Eduardo Díaz, las redes de UTPL Daily para que estén al tanto de las actividades académicas gratuitas que vamos a tener todo este periodo en estos meses. Sin más que agregar, Eduardo, muchísimas gracias nuevamente. No, Francisco, me despido de toda su audiencia, agradecerle a usted por la invitación, por su coordinación y excelente participación de sus participantes. Un abrazo, Francisco, y cuenten conmigo cuando ustedes lo requieran. Listo, muchísimas gracias. Tengan una buena noche.